Buenas, te habla Guillermo Sáez. Bueno, y seguiremos tratando los conceptos de coordinación, de los cuales iremos avanzando en el transcurso del procesamiento del curso. Nuevamente te comento que cualquier duda me puedes preguntar, digamos, mandar un mensaje por la plataforma y podemos, digamos, dimensionar tu pregunta desde diferentes tópicos científicos, obviamente, y referenciados por la literatura científica. Cuestión demasiado, obviamente, fundamentada para este curso. Este curso no es un curso interpretativo experiencial, predominantemente es un curso que tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? Y los conceptos epistemológicos. Bien, el segundo, la próxima presentación que veremos se denomina coordinación de taekwondo, ¿verdad? Y veremos algunas cosas particulares. Bien, hablamos de, digamos básicamente de coordinación para hacer un repaso. Hablamos de cómo básicamente las variables las sustentaban, es decir, era un concepto bien del ámbito de las ciencias sociales, por lo tanto no tenía una confiabilidad sobre el 0.68. Eso implica que básicamente es un instrumento para la comunidad científica, o los instrumentos más bien dicho, que se consideran, más bien dicho para la comunidad científica no son tan serios, no se puede comparar, por ejemplo, el test de Lisa, que mide el SIDA, o por ejemplo un encefalograma, o otro instrumento como por ejemplo una biopsia, o un microscopio, instrumentos que en definitiva tienen un grado de confiabilidad muy alto respecto obviamente a un instrumento, un test que mida la coordinación. Ahora, no son desechables del todo porque obviamente el entrenamiento se justifica, digamos, básicamente con instrumentos poco confiables, entre comillas, más que nada por una cuestión de acceso. Es decir, como le comentaba a un colega hace muy poco, o sea, hemos generado un género literario del deporte de hablar predominantemente casi siempre de lo mismo. Cuestión que estoy particularmente muy en desacuerdo, es decir, hablábamos de antropometría, de la potencia, de la variabilidad de la fuerza, hablamos de, qué sé yo, test representantes a los criterios de percepción del esfuerzo, hablamos de los tipos de fuerza, fuerza máxima explosiva, fuerza de aceleración, fuerza reactiva, R2 menos R1, y bueno, fuerza explosiva que se trabaja un 30 o un 50%, medida en kilogramos, pero bueno, siempre se cuestiona eso, yo me lo cuestioné porque una cosa es que las manifestaciones existan y se hable casi como un paradigma del entrenamiento, y otra cosa es que tengan un grado de confiabilidad alta. Según Quinn y el positivismo filosófico, todo lo que se mide es real y lo que no se puede medir obviamente no. Es decir, la realidad es mesurable. Y en este contexto, como esta realidad, entre comillas, de la evaluación del entrenamiento es tan poco, digamos, confiable, fiable y válida en el tiempo, desde el concepto de la instrumentalización, es que se plantea un género literario común, muy afable, más bien dicho, muy cómodo para la gente, muy fácil pero con poco criterio científico. Entonces, o no decir poco, sino que orientado a las ciencias sociales, no tanto a la ciencia exacta ni a las ciencias biológicas. Sí se sustenta de las ciencias biológicas, pero obviamente tienen una incidencia y una confiabilidad, objetividad y validez menor que el área de salud, por ejemplo. Por ejemplo, el área de educación está todo orientado a las ciencias sociales predominantemente, pero en el área del entrenamiento hay una mezcla entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales. ¿Y por qué comento esto? Porque la coordinación es parte de un proceso que se mide generalmente a través del desarrollo de la agilidad, y eso que compete diferentes variables de la propiocepción, la velocidad, la coordinación, la sinestesia, que la sinestesia básicamente es la interpretación sensorio-motriz de lo que el cuerpo siente del espacio. La coordinación, por ejemplo, sería el ordenamiento de cómo eso se observa estéticamente desde afuera, más que cómo se siente. Y
Es decir, vuelvo y repito, la coordinación sería el ordenamiento objetivo de lo que se ve, de ese ordenamiento que se ve motrizmente, es decir, qué sé yo, el tipo coordinado genera un tondoleo chagui, una patada con giro en óptimas condiciones. Pero no habla de la sinestesia cuando hablamos de coordinación. Por lo tanto, se tiene que aglomerar esos conceptos de propiocepción, que es la coordinación concéntrica de los movimientos concéntricos que van en el movimiento y que se mide a través de diferentes factores, el equilibrio, que se mide a través de test indirectos muchas veces, aunque hay equilibrio dinámico, equilibrio estático y sus clasificaciones, la propiocepción, que se mide a través de, por ejemplo, el test de SBAT, que hay un artículo que yo subí a la plataforma, y bueno, la velocidad, es decir, un tipo coordinativo tiende a ser más eficiente en términos de fuerza y de velocidad, lo que permite finalmente ser eficaz, una palabra que aparece en la literatura cuando estuvimos viendo los criterios de coordinación. Pero ahora nos vamos a abocar básicamente al seguimiento de los procesos coordinativos y los criterios básicos para la coordinación. Por tanto, existen factores que intervienen en la coordinación, como acabo de mencionar, y la coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad, obviamente, lo que acabo de comentar, y la calidad de los procesos de aprendizaje de destrezas y técnicas específicas, que más tarde harán su aparición en el mundo escolar. En el mundo escolar y después en el mundo formativo y después en el mundo deportivo y después en el mundo del alto rendimiento. Es por ello que la coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente ligada al aprendizaje y está determinada sobre todo por factores genéticos. Eh, el cuento, como dice Trump, el cuento chino de el cuento chino del tema de cómo influye o no, digamos, este concepto, es decir, el tema de los factores genéticos, eh, es fundamental entender porque el proceso de coordinación, si bien es genético, como bien dice, es decir, un buen deportista tiene que saber elegir bien a sus padres, comillas, es un tema que también es una cuestión que se puede modificar. Es decir, hay niños que tienen retrasos motores fundamentales y graves a la hora de plantearse en diferentes problemáticas motoras. Pero una cosa es tener un problema motor, un retraso motor en el funcionamiento, en cómo se mide a través de la agilidad, predominantemente. Pero también hay otro problema que es la sinestesia, que para mí es un trabajo que hay que hacerlo y que particularmente el pulse es un factor propulsor para eso. Es decir, en el taekwondo generalmente se corrige la coordinación, se trabaja la coordinación, pero se deja de lado la sinestesia y queda ese procesamiento y ese trabajo de sinestesia, el pumse. Y ¿qué es la sinestesia? Para volver a recordar el tema, es la interpretación neurofuncional del movimiento. Es decir, si yo estoy haciendo una técnica o estoy pateándole a la pechera, hacer eso lentamente y tratar de recepcionar la huella motora interpretativa de cómo va generándose la cinemática de paquetes musculares que proporciona finalmente la técnica ejecutiva. Y en este concepto yo quiero ser muy majadero en generar una situación bien puntual. Se trabaja la coordinación, comillas, de mala forma. ¿Por qué? Porque se le ponen dificultades al sujeto. ¿Para qué? Para que después resuelva planteamientos tácticos. Pero en esa problemática de ponerle situaciones complejas, apuntamos a la coordinación, pero indirectamente trabajamos la sinestesia, pero debiera ser al revés. Desde la sinestesia a la coordinación, es decir, desde la interpretación de dónde, por ejemplo, yo estoy haciendo un movimiento, saber dónde está la punta del dedo pequeño del pie, saber cómo está la rodilla, en qué ubicación está la cadera, si está más
está en dirección más retroversial o está más de anteversión o retroversión, si mi abdomen está inhibido, esos cuestionamientos. Recordar que el deporte ante todo es un proceso educativo, por lo tanto no cuesta nada llegar, mostrar y decir, bueno, es casi como un recordatorio, o sea, es como decir, bueno, ¿cómo sentiste el abdomen cuando estaba haciendo el giro? Bueno, preocúpate de ponerle atención al abdomen cuando vas a hacer el giro y eso genera una mayor sinestesia y por tanto una mejor coordinación motora. Bien, a continuación vamos a señalar aquellos factores que determinan la coordinación. La velocidad de ejecución, ¿verdad? Porque recordar que la coordinación es más bien el campo estético, es decir, el resultado de la agilidad misma, es decir, el movimiento in situ, no en la interpretación del movimiento, que eso sería la sinestesia. Entonces, la velocidad de ejecución, los cambios de dirección y sentido, el grado de entrenamiento, la altura del centro de gravedad, lo que recién estaba conversando, la duración, las cualidades psíquicas del individuo, nivel de condición física, la elasticidad de músculos, tendones y ligamentos, tamaño de los objetos, la herencia, la edad, el grado de fatiga, la tensión nerviosa. Hay que recordar que no podemos separar, digamos, esta variable de un constructo elemental y formativo de lo que es el cuerpo humano, es decir, la flexibilidad no está dada predominantemente por los tendones ni los músculos. La flexibilidad está dada fundamentalmente por el rango articular. Es decir, en este caso, la articulación coxofemoral que genera la amplitud del movimiento y el desarrollo de la cadera para poder, obviamente, generar la aplicación técnica o aplicación, sí, técnica en determinado momento, implica factores como son, obviamente, estructurales, es decir, la coordinación también depende de la estructura y obviamente en ese contexto de la estructura genética. Por consiguiente, esperar que acortamientos musculares de una persona, inhibiciones musculares, acortamientos o digamos rangos articulares en menor grado, obviamente que van a inferir o interferir, más bien dicho, en los análisis o en los cuestionamientos de la coordinación. Por consiguiente, es fundamental que se generen apreciaciones para el constructo de esta problemática. Ahora bien, comprendiendo ese escenario, es que básicamente la evaluación de la coordinación, según Pick y Bayer, en 1977 ya, evalúa la coordinación de diferentes formas, desde la oculosegmentaria, basándonos en exámenes psicomotores, hasta, digamos, la psicomotricidad de 2 a 6 años, en etapas de 6 a 6 años. Aquí yo voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Me voy a permitir demostrar, digamos, uno de los trabajos que desarrollé en Chile y habla de una evaluación psicomotora en escolar. Esto fue un artículo publicado en una revista académica de Chile en el año 2017. Este es un estudio, voy a permitirme leerlo, a ver si me lo lee. No. Bueno, este es un estudio que evalúa la psicomotricidad. ¿Y qué es la psicomotricidad? Es más que la motricidad, es más que el efecto estético de comprender cuál es el movimiento. La psico tiene que ver con psique. Es una palabra que tiene obviamente una relación y que mejor que de hablar de coordinación es mejor de hablar de psicomotricidad, ¿verdad? Y bueno, hay diferentes etiquetas que diferentes autores proponen. En este caso yo pienso que la mejor es psicomotricidad. Y este estudio evalúa el perfil psicomotor identificado bajo la media estadística en niños de ambos géneros de 3 instituciones escolares de Chile. El instrumento fue de Víctor da Fonseca
La metodología consistió en un estudio descriptivo transversal dentro de un marco cuantitativo con una muestra intencionada de 31 sujetos, donde la participación contó con un grupo de control que no había recibido una intervención psicomotriz y se empleó un análisis estadístico a través de un trabajo sistemático mediante el uso de un software SPSS. Consecuentemente, en los resultados se determinó que existe una imprecisión del control, lo que conlleva áreas de desarrollo psicomotor ligeramente afectadas, ¿verdad? Y áreas del perfil dispráxico alejándose de la media estadística de los niños de edades sugeridas por el test. La evidencia del área de desarrollo psicomotor con mejor puntaje es la lateralidad a esa edad, seguida de la tonicidad, equilibrio y noción del cuerpo. Los límites de esta investigación son de orden particular, pudiendo servir como referencias específicas y su metodología. Bueno, acá hay un desarrollo que yo lo adjunté, acá hay un concepto de lo que es la psicomotricidad por diferentes autores y van viendo, pero donde quiero llegar básicamente es acá. ¿Por qué? Porque el tratamiento de datos tiene que ver con el procesamiento. Y el procesamiento fue una muestra no experimental. La selección de la muestra fue de 31 sujetos entre 6 y 7 años, pertinente al primer año básico de institución educativa. Los test se desarrollaron en instalaciones en laboratorios de ciencias naturales en horario de clase. Para ello se efectuó, ojo con esto, el procesamiento de evaluación individualmente y se consideraban variables respectivas provenientes de la llegada de sujetos al estudio. Se escogió la muestra intencionalmente durante el periodo del mes de marzo. Bueno, los resultados arrojaron esto. Acá está el gráfico, tonicidad, equilibrio. Se dan cuenta cómo desde la psicomotricidad se ocupan diferentes variables para sustituir el término. Eso básicamente hay que tenerlo claro, es decir, cuando hablamos de un fenómeno, de una etiqueta X, siempre nos adueñamos o nos apropiamos de otras variables. Es decir, que cuando hablamos de taekwondo, miren dónde estamos, hablando incluso de lateralidad, equilibrio, tonicidad. Es decir, ningún elemento se constituye por sí mismo, siempre depende de muchos factores. Y en este caso, bueno, la tonicidad, el equilibrio, la lateralidad, noción del cuerpo, estructuración temporoespacial, praxia global y praxia fina. Bien, ahí están las referencias que citamos, un estudio pequeño. Bueno, dentro de los objetivos se destacó y definió el perfil psicomotor de los sujetos que obtuvieron bajo la media estadística del test da Fonseca. Bueno, esto quiero que lo revisen más adelante y lo fundamental es explicarles esto, este gráfico y que lo entiendan un poco según el test, después cómo lo pueden hacer esto ustedes, digamos, y cómo pueden plantearse en el concepto mismo de la coordinación y cómo esto influye después de los procesamientos de desarrollo de los procesamientos técnico y táctico, porque la técnica y la táctica, más bien dicho, es la constante finalmente resolución de problemas bajo el concepto de arbitrariedad y bajo la automatización. Según autores, para que se automatice un movimiento tenemos que esperar más de 100 repeticiones. Te esperamos más de 1000 repeticiones, perdón. Y si cambian el reglamento, 1000 otras más para corregirla. Entonces, hay un cuestionamiento que quiero que lo comprendan bien en el tema táctico y técnico, que es básicamente que no quiere decir que el sujeto que más repita va a automatizar de mejor forma. Tiene que ver cómo el sujeto se plantea psicológicamente desde los niveles de ansiedad, cómo adapta eso, cómo su estructura le permite poner en práctica eso y a la vez cómo esa estructura depende y esa táctica de ejecución de diferentes aspectos. Nos vamos a llenar de cosas para comprender la táctica. Finalmente de aquí vamos a salir con una gama de apreciaciones desde comprender lo que es praxia fina, praxia global y que todo suma un compendio de cuestionamientos que después permiten plantearse en un planteamiento amplio y versátil
y genuino de lo que es la táctica. Porque y de estrategia, no se trata de hablar, por ejemplo, de que la estrategia es de esto y esto y esto, no. La estrategia y la táctica se componen por fundamentos desde la estructura, desde los aspectos somatosensoriales, desde la parte genética, desde la coordinación, qué es la coordinación, aspectos de diferentes cuestiones, cómo se mide la coordinación, cómo se mide la psicomotricidad, qué diferencia hay entre una y otra. La coordinación es el componente técnico, la psicomotricidad ya es el componente mental y motor, que es más completo. ¿Cómo se está midiendo la fecha? Desde esta manera. ¿En qué sujeto? En esta manera. ¿Cómo se puede mejorar, por ejemplo, los componentes coordinativos en adultos? Bueno, de diferentes formas, desde, por ejemplo, el entrenamiento de activación neuromuscular, de complejidades motoras, en qué momento está el sujeto en la etapa del desarrollo digamos, del nivel que tiene, el nivel de competitividad, de deportivo que tiene el sujeto. Porque hay sujetos que están peleando en cinturones negros, danes, y no tienen el desarrollo para el alto rendimiento. Alto rendimiento no es competir en los danes. Alto rendimiento es entrenar 7 horas diarias durante mínimo 6 años. Eso es alto rendimiento. Y obviamente todo lo que compone una buena alimentación, el entrenamiento fantasma, que no tiene nada de fantasma, cómo se mide la coordinación, bueno, acá hay un test hecho por mi persona, ahí está justificado, ahí lo pueden revisar, ahí me pueden preguntar. Entonces se generan diferentes situaciones científicas, porque déjenme decirle, cuando un sujeto comenta un fenómeno y no lo referencia bien, habla desde la experiencia, y la experiencia nos dice que de nada nos sirve ella porque uno nunca se baña en el mismo río. En términos simples, todo va cambiando. Y tenemos que acuñar elementos científicos para poder sustituir, justificar y generar herramientas tangenciales a la hora de tomar medidas. No tan solo de tomar medidas, de llevar el diálogo expresivo al concepto educativo que es el taekwondo. Bien, eso yo ya se los dejé ahí. Ahora, ¿de qué también depende esto? Y cuando yo hablo de coordinación y todos los procesamientos de la resolución de problemas, bueno, también depende de esto. Usted va a decir, ¿pero cómo? Claro. Relación entre variables antropométricas respecto a antecedentes propioceptivos. ¿Qué es la propiocepción? Si se dan cuenta, este es otro estudio que hice en el año 2018. Se publicó, pero yo lo hice antes, creo. Este es un artículo reciente, estos son a doble ciego, 2 personas lo revisan, lo analizan, profesional experto de comité investigativo. Bueno, acá se habla de lo que es la propiocepción, pero lo relevante que es esto. ¿Cómo se mide? Si la pregunta siempre es, tú puedes hablar de lo que sea, ¿cómo se mide? Miren lo paradójico. La fuerza transfiere energía y se mide en kilogramos. Bueno, de pronto en otra situación podemos corregir ese tipo de cosas. Pero acá tenemos, por ejemplo, el instrumento de balance. En el fondo estamos evaluando el equilibrio para conocer la propiocepción. Acá tenemos un instrumento, obviamente no es con un grado de confiabilidad como rayo X, por ejemplo, pero sí son cuestiones que se están ocupando porque en el fondo no se conocen. Acá están los resultados, acá está el gráfico, acá está, digamos, las variables que fueron evaluadas, y acá están las referencias bibliográficas del mismo. Quiero hacer mención a la conclusión, dice los resultados obtenidos muestran que el porcentaje de grasa es relativo a la significativa negativa correlación. En consecuencia, directamente en este estudio, la grasa es una variable antropométrica que afecta a las variables propioceptivas. Ojo. Es decir, un tipo con sobrepeso en teoría tendría que tener una menor coordinación. Podemos identificar de manera indirecta criterios propioceptivos a través del test de SBAT, lo que permite a deportistas tener criterios de identificación no tan solo de dicha variable, sino también el desarrollo orientado al movimiento en las extremidades inferiores, criterios de precisión, entre otros. Acorde a los resultados, se determina que la variable de grasa fue significativamente negativa, no obstante, es de esperar para próximos estudios que se determinen mayores y distintas muestras debido a su representación actual. ¿Eso qué quiere decir básicamente? Que la grasa afecta al equilibrio y del equilibrio afecta a la propiocepción y la propiocepción, que es la conjugación coordinativa, armónica y ordenada de lo que después pasa a ser coordinación, afecta
es decir, la grasa al momento de hacer un gesto, el test de SBAT, que es básicamente estar con el pie aquí y llegar acá. Después con el mismo pie llegar allá. Después con el mismo pie llegar allá. Se le complicaba la de vuelta, sobre todo a los niños, recuerdo. A los niños que estaban con mayor sobrepeso. Es decir, bueno, entonces, ¿por qué en el curso se pone la antropometría y todo ese tipo de la nutrición? La nutrición afecta, obviamente, a los procesos coordinativos. Y obviamente a los procesos tácticos, en post, ¿verdad? Bien. Bien. Básicamente. Entonces, hemos muchas veces hablado del término coordinación, pero no de una buena manera. Pensamos muchas veces que la coordinación es todo y cuando nos damos cuenta de cómo se mide, encontramos problemas porque no se mide de manera muy tan objetiva. Yo, claro, tengo herramientas que pueden dar luces un poco más, incluso desde la ciencia, pero desde una ciencia no de un corte muy alto. Es decir, por ejemplo, acabo de publicar un artículo tengo que haberles comentado, en ratas, donde se le hizo un test de lisa y básicamente se mataron las ratas, se le sacaron indicadores de lactacidemia, biopsias musculares, bueno, la rata ya muerta, después eran 30 y tantas, puros machos. Eso lo hicimos en la Universidad de Valencia, en España, y lo estamos publicando, por ejemplo, en la revista Quinta del Mundo. Entonces, claro, estos artículos, por ejemplo, que muestran ciertos cuestionamientos del entrenamiento, no tienen un grado de confiabilidad muy alto, pero sí tienen algo. Es decir, por eso yo monté el libro, porque el libro son experimentos básicamente expresados en números que tienen un grado de objetividad confiable, fiable y válido por consistencia interna. Es decir, está la cámara, se hace la apreciación, se hace una triangulación objetiva, confiable y fiable, lo cual determina antecedentes descriptivos claros. Pero obviamente tampoco se puede publicar en artículos altos, puede ser tan tajante, eso también puede ser variable. ¿Es lo que se ocupa? Sí, es lo mismo. Bien, seguimos. Los criterios básicos de la coordinación son los procesos evolutivos de la coordinación, que básicamente se desarrollan en la primera infancia, de los 0 a los 3 años, donde el niño traslada objetos, mueve cosas, etc. Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y muscular como para asumir las tareas de manejo del propio cuerpo, entre comillas. Eh, digamos, la mayoría de las coordinaciones son globales, aunque ya comienzan las primeras coordinaciones óculo-manuales al coger objetos. Entre los 18 y los 24 meses se aprecia un mayor desarrollo pudiendo abrir y cerrar puertas, poniéndose los zapatos, levantándose, etc. En la educación infantil de 3 a 6 años, el repertorio aumenta de posibilidades, crece con los estímulos en la llegada del niño, las condiciones coordinativas, las condiciones coordinativas dependerán de la adquisición de un perfecto esquema corporal y del conocimiento. Lean esto, por favor. Bien, la educación secundaria ya de 12 a 18 años ocurre el procesamiento hipotético deductivo, donde ya la coordinación pasa a ser parte también de los procesos de predicción, es decir, si yo genero un movimiento coordinativo, predigo que puede pasar eso, pienso en cómo generarlo y lo hago. Sin embargo, el niño mucho antes, digamos hasta los 4 o 3 años, no piensa eso y actúa naturalmente, es decir, la toma de decisiones natural, no viene desde la lógica, comillas. Entonces, bueno, nos planteamos en esa disyuntiva un poco de que una vez que ya el sujeto crece, hay predicciones mentales que permiten asumir criterios mucho mayores o distintos. Acá tenemos un ejemplo
por ejemplo, de un trabajo coordinativo. Niños, si se dan cuenta, la somatoestructura en niños son todos predominantemente, aparentemente, según la edad, longilíneos. Y bien, bueno, ahí podemos ver en el análisis que ahí, ojo, a esa edad los procesos de sinestesia no se pueden desarrollar porque no da, digamos, la talla, digamos, de que los niños puedan interpretar el movimiento. Eso se ve después ya con el razonamiento un poco más desarrollado. Bueno, y ahí podemos ver cómo se manifiesta la coordinación, o más bien o la psicomotricidad, que es un procesamiento, una elaboración de una palabra mucho más desarrollada. Como conclusión tenemos que destacar que digamos,